En 1945, el Tribunal de Jueces y Fiscales estadounidenses, soviéticos, británicos y franceses se reunió en la ciudad de Nuremberg, Alemania, y enjuició a altos dirigentes nazis imputados de 3 cargos: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, incluido el asesinato, malos tratos o la deportación para trabajos forzados de poblaciones civiles, la ejecución de rehenes, el saqueo de bienes, y crímenes contra la humanidad, es decir, el asesinato, el exterminio, la esclavización y la deportación de poblaciones civiles. El 19 de octubre de 1945 se procesó a los imputados y un año después, el 1 de octubre de 1946, se dictaron las sentencias en su contra. 12 de los 22 acusados fueron condenados a muerte. Varios juicios posteriores se llevaron a cabo en Nuremberg entre 1946 y 1949. En dichos juicios, los aliados juzgaron a médicos nazis, comandantes de los Einsatzgruppen, funcionarios del Ministerio de Justicia del Reich, jueces de los tribunales especiales nazis y otros miembros de alto rango del partido nazi. La acusación proporcionó numerosos ejemplos de la conducta inhumana sin precedentes de la Alemania nazi. En noviembre de 1945, los estadounidenses proyectaron una película filmada por fotógrafos aliados en las zonas liberadas, y en febrero de 1946, los fiscales rusos presentaron como prueba una película de 45 minutos que incluía imágenes que habían sido filmadas por los alemanes. Ambas películas proporcionaron detalles gráficos de las atrocidades nazis. Además, durante la fase francesa de la acusación, la periodista francesa Marie-Claude Vaillant-Couthier presentó un testimonio de testigo ocular sobre la brutalidad en Auschwitz. La doctora Noama Keiton presentó en el video que mostramos anteriormente el caso de Paul Saliter, quien fue clasificado como un delincuente menor de categoría 3, e incluso él mismo apeló a dicho cargo y la apelación obtuvo una respuesta favorable. El grado de justicia administrado contra los criminales de guerra fue diferente. Algunos criminales fueron llevados ante la justicia, juzgados y recibieron el debido castigo, mientras que otros fueron penados con castigos más leves o lograron evadir por completo la justicia, al huir a otros países o vivir con nombres falsos. Escuchamos al juez y profesor Franco Fiumara, quien nos contará con mayor detalle acerca de los juicios de Nuremberg. ¿Cómo se desarrollaron los juicios? Acá resulta ser muy importante los procedimientos. Para ello, y para que ustedes puedan entender en cuanto a la magnitud, voy a ir a un juicio posterior, que es el juicio de Eichmann en Jerusalén. Él vivió entre nosotros, aquí en la República Argentina. Ahora bien, yo para ello quiero leerles, para la comprensión, la frase utilizada por Gideon Hausner, el gran fiscal del Estado de Israel, cuando resume en una frase todos los aberrantes crímenes cometidos por los nazis en Europa. Y quiero leerlo con precisión para no cometer errores en cuanto a lo manifestado por él. Aquí la frase. Gideon Hausner nos dijo: al presentarme aquí ante ustedes, jueces de Israel, para dirigir la acusación contra Adolf Eichmann, no me encuentro solo. Conmigo están 6 millones de acusadores. Pero ellos no pueden levantarse para dirigir su acusación a aquel que está allí sentado detrás de estos cristales y gritar: yo acuso, porque sus cenizas están apiladas sobre las colinas de Auschwitz y los campos de Treblinka o desparramadas en los bosques de Polonia. Sus tumbas están dispersas a lo largo y a lo ancho de Europa. Su sangre clama, pero no se oye su voz. Por ello, yo seré su vocero y en nombre formularé la horrenda acusación. Esto nos da la magnitud de los crímenes cometidos territorialmente por los nazis. Para que ustedes sepan, 16 años antes, 17 años antes de que se abra este alegato en Israel, los 3 grandes deciden realizar un juicio principal, que es el juicio de Nuremberg, contra los mayores jerarcas nazis que podían ser detenidos en 1945, fecha para iniciar el proceso, hasta 1946. Por eso, acá la magnitud dijeron, los líderes serán juzgados por un tribunal
cuatripartito, porque se introdujo Francia después de la declaración de Moscú, con la delegación de otros 20 estados que autorizaban justamente al juzgamiento. Y los líderes o los jerarcas de segunda o tercera líneas iban a ser entregados a todos los países invadidos donde mayor actos de criminalidad habían cometido para su juzgamiento. Entonces, bien, tenemos el juicio principal de Nuremberg con 24 acusados que van a ser justamente de distintas agencias gubernamentales. El líder máximo era Hermann Göring, el número 2 de Adolfo Hitler después del vuelo de Rudolf Hess en 1941 a Gran Bretaña. Rudolf Hess estaba sentado en el banquillo y también estaba sentado allí Karl Dönitz, que fue el último Führer que muchas veces pasa desapercibido, pero fue el reemplazo de Hitler en el gobierno a posteriori al suicidio de Hitler el 30 de abril del 45. Bien, ¿cómo se dividen entonces las acusaciones? Los fiscales iban a aportar todos los medios de prueba, por lo cual se iban a poder defender justamente los nazis con todos los abogados que habían sido localizados y colocados en su defensa en ese momento. Pero yo no quiero centrarme solo en el juicio principal, sino quiero hacer una pequeña reseña. Los delitos eran los mencionados. Quiero hacer la acotación que solamente 3 de los líderes sentados en el banquillo no fueron acusados por el crimen de la Shoah, de lesa humanidad en ese momento. Karl Dönitz, que fue el último Führer, que era el jefe de los UAD y después de la Armada en el último momento. Erich Raeder, que también era el jefe de la Armada hasta 1943. Y por último también, que no fue acusado del crimen de lesa humanidad, era otro de los líderes de segunda línea que estaba sentado en el banquillo de los acusados. De todos ellos, 12 fueron condenados a muerte. Uno en ausencia, que fue Martin Bormann, que era el secretario de la Secretaría del Tercer Reich, del jefe de gabinete del partido y jefe de gabinete del partido nazi de Adolfo Hitler. Él era el encargado de retransmitir las órdenes criminales de Hitler, transformado conocida como el Führerprinzip, y a través de ellas se cometían los más aberrantes crímenes que llegaron a nuestro conocimiento. Hermann Göring, lamentablemente, el día antes de la ejecución, la noche anterior, cuando ya resultó condenado, se escapó con una píldora de cianuro, se suicidó. Después hubo 3 condenados a penas temporales, entre ellos fueron justamente Karl Dönitz con 10 años, von Neurath, que era el ministro antecesor de Joachim von Ribbentrop, a 15 años de prisión, y también otro de los líderes nazis que fue condenado a 20 años de prisión, que era el jefe de la juventud hitleriana, Baldur von Schirach. El resto de los demás fueron condenados a penas de prisión perpetua, siendo el último prisionero de Spandau justamente Rudolf Hess, que él no fue acusado por los crímenes de la Shoah, que era el tercer líder, y murió en 1987 en la prisión de Berlín Oriental justamente porque se suicidó. Seguidamente al juicio principal de Nuremberg, hay otros 12 juicios complementarios a líderes de segunda categoría que habían justamente detenidos los 4 principales actores como acusadores de los juicios de Nuremberg, que era la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y en esos también se dividieron por lideratos. Principalmente quiero destacar el juicio a los médicos, entre ellos el ministro de Salud, Karl Brandt, que fueron la mayoría también que recibieron penas de muerte por la aberración que habían cometido en los campos de exterminio, en los campos de concentración, con los pseudos experimentos que en nombre de una raza superior solían realizar, y también el juicio número 3, el caso número 3, seguido a todos los juristas del Tercer Reich y también a los jueces que a través de sus sentencias habían ejecutado y eliminado a personas de la comunidad judía, sobre todo dentro de Alemania. Entre ellos, el caso Katzenberger es el más destacado. Bien, también tenemos juicios. En el juicio de los juristas no hubo penas de muerte, justamente como medio de condenatorio, sí, penas a perpetuidad. Después, lamentablemente, en 1951 no llegaron a cumplir la totalidad de las penas, porque dentro del contexto de la Guerra Fría fueron liberados por el Consejo Superior Aliado, que era quien estaba a cargo territorialmente de la gobernabilidad en Alemania Occidental, no Asia Oriental, que quedó bajo término de la Unión Soviética. También se fue celebrando los juicios de Auschwitz, el juicio de Bergen-Belsen, el juicio justamente
de Treblinka, que se celebró también dentro del territorio alemán, o sea, bajo la impronta de la justicia alemana, pero aquí ellos se habían apartado justamente cuando la República Federal Alemana tomó autonomía a partir de 1949, o la República Democrática Alemana bajo el imperio de la Unión Soviética, que tomaron esto como una confrontación de satélites capitalistas y comunistas, y por eso fue fracasando y se fue enfriando justamente todo lo que tenga que ver con los jerarcas nazis o con los nazis que habían sido sentados en los banquillos de acusados. Podemos decir, a grandes cifras, el juicio Bergen-Belsen, que ahí donde muere Ana Frank, o justamente por tifus sobre el final de la guerra, y el de Münster y otros tantos juicios. Líderes de segunda línea, como Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, fue testigo presencial en el juicio de Nuremberg, solicitado por Kaltenbrunner, así mismo como Wisly-Leni y otros líderes que fueron llevados después de haber declarado en el juicio principal de Nuremberg a ser juzgado en Polonia, en Checoslovaquia, en Bratislava, el caso de Wisly-Leni, o Amon Göth, el líder o el comandante de Plaszow, y quien se encargó justamente de evacuar el gueto de Varsovia, decimos evacuar, sabemos, perdón, el gueto de Cracovia, no de Varsovia, el gueto de Cracovia, sabemos que usaban los eufemismos de camuflar el lenguaje justamente para no tener mayor responsabilidad. Después hay varios procesos más, como el de Italia, llevado a cabo a Kesselring, a Kappler y después a Priebke, 20 y tantos años después cuando es descubierto, que vamos también a ir ampliándolo en el transcurso de toda esta explicación, pero quiero dejar antes de ello manifestado que en Alemania Occidental y en los demás países aproximadamente de 230.000 nazis, que deberían ser número más, número menos, no hay cifras perfectas, llevado a juicio, solamente 110.000, 120.000 fueron los sometidos a proceso, de los cuales no llegan las sentencias condenatorias a 10.000. El tribunal, justamente de desnazificación, se le tornó bastante complejo poder juzgar en cuanto a la responsabilidad individual a cada uno de los miembros de segunda y tercera línea. Por eso podemos decir que fue bastante permisiva la justicia en la comunidad europea, en todos los países miembros parte de la actual Unión Europea, porque los procesos se siguen realizando a los últimos nazis justamente en el Estado Federal Alemán.